ecuación de tres momentos. Vamos a tener una viga con dos tramos y con cargas, cualquier tipo de carga. Si nosotros descomponemos esta viga, la 1, 2, la separamos, en sí vamos a equilibrar el sistema, porque en este punto 2 se va a encontrar un momento, que lo vamos a denominar un momento en 2, y en los extremos voy a tener un momento en 1. En nuestro caso obviamente va a ser 0, ¿no? Pero vamos a poder definir. De este tipo de carga nosotros vamos a poder dibujar el diagrama de momentos flectores que se encuentra acá, tanto del tramo 1-2 como del tramo 2-3. Entonces la ecuación de tres momentos tiene la siguiente expresión. Dice momento 1, que va a ser el momento en este extremo, momento 1, por esta longitud, dividido entre la inercia del tramo, o sea, esta inercia, que lo vamos a definir la inercia 1. Sí, es la inercia 1. Más dos veces el momento 2. El momento 2. Está acá. Más dos veces el momento 2, que va a ser en el apoyo 2, por la longitud a la izquierda, que va a ser longitud L1, perdón, por la inercia 1. Y acá voy a tener la longitud L2 dividido entre su inercia, que va a ser equivalente a una inercia 2. Entonces tengo la inercia 1, inercia 2. Pueden ser de inercias diferentes, ¿no? Diferentes. Más el momento en 3, que me va a dar acá, este momento en 3, por la longitud 2 dividido entre la inercia 2. Esto es igual a 6 veces el área de 1 a 2 multiplicado por su centroide. Este centroide siempre parte del nodo de la izquierda, vean, de esta manera. Y obviamente va a ser dividido entre la inercia 2 por la longitud 1 y menos 6 veces el área 2, el área del diagrama de momento flector desde 2 hasta 3, multiplicado por su centroide, pero el centroide es medido a partir del nodo 3, ¿sí? Dividido entre la inercia por la longitud. Esa es la ecuación de tres momentos en general. Dice, la ecuación de tres momentos expresa una relación entre los momentos flectores en tres puntos cualesquiera de una viga. Los tres puntos determinan dos tramos, ahí están los dos tramos, que están, los tres puntos determinan dos tramos en la viga, y vamos a poder definir que estos valores de 6, el área multiplicado por su centroide dividido entre la inercia por la longitud, y de la misma manera el otro valor, se refieren al área del diagrama de momentos flectores que producen las cargas aplicadas en estos tramos, o sea, el diagrama de momento flector en el tramo 1-2, y el diagrama de momento flector en el tramo 2-3. Si nosotros tendríamos una viga de inercia constante, como todas las inercias van a ser las mismas, se me va a simplificar y voy a tener esta expresión, ¿sí? Esta expresión. Nosotros podemos ver que este valor de A1 por X1 dividido entre L1, vamos a considerar un alfa que lo denominamos un alfa a la izquierda, y este valor A2 por X2 sobre L2 va a ser un alfa de la derecha. Si nosotros revisamos la bibliografía del doctor Jenner Villarreal, vean que acá vamos a considerar un alfa a la izquierda y un alfa a la derecha. Esos valores alfa. Esos valores alfa sirven para poder en sí determinar las rotaciones en los apoyos debido a los diferentes tipos de cargas, ¿sí? Lo vamos a aplicar posteriormente. Entonces utilizamos en sí esta expresión cuando nosotros tenemos inercia constante y esta expresión cuando tenemos inercia variable. Vamos a empezar con un ejemplo. Vemos un ejemplo sencillo. Cuando decimos encontrar las reacciones en la viga, solo estamos pidiendo las reacciones porque podemos dibujar posteriormente el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Siempre, como les decía, el método trabaja en dos tramos, o tres nodos y dos vanos, lo que decía, ¿sí? Vean, voy a tener estos dos tramos. Primero voy a analizar el tramo ABC.
y posteriormente voy a analizar el tramo BCD, ¿sí? BCD. Entonces, si analizamos el tramo ABC, podemos notar lo siguiente. Siempre consideramos el nodo central, que va a ser el nodo central, el nodo de partida, ¿sí? El nodo de partida. A partir del nodo central, esta parte lo definimos como izquierda, y la parte BC va a ser derecha, ¿sí? Derecha. Entonces, si nosotros analizamos acá, voy a tener un alfa acá 1 y un alfa 2 en función a la tabla del doctor Jenner Villarreal. Entonces, acordémonos esto, que vamos a definir en el nodo B, y a partir del nodo B, que es el nodo central, hacia la izquierda y a la derecha. Vamos a considerar ahora un alfa a la izquierda y un alfa a la derecha, ¿sí? De esa manera. Si nosotros revisamos la bibliografía y buscamos ese tipo de carga, está acá, voy a tener un alfa 1 y un alfa 2. Lo que nosotros hacemos es, como yo agarraría y haría la superposición. Tenemos que calcular el valor 2 o la rotación que se aproxima al nodo central. En nuestro caso sería el alfa 2, Si nosotros calculamos este valor de alfa 2, acá está, voy a decir, como esto es izquierda, nuevamente esto es izquierda, entonces digo el alfa a la izquierda, va a ser 7 veces la carga por la longitud al cubo. 7 veces la carga vale 1500, la longitud vale 4 metros al cubo, dividido entre 360. El valor es de 1866,66. ¿Qué es lo que está calculando? Si nosotros revisamos la tabla, solo estamos calculando las rotaciones en los apoyos, ¿sí? La rotación en los apoyos. Por ejemplo, la rotación en el punto B estaríamos hablando. Esa es la rotación en el punto B. Esta tabla ha sido concebida analizando en sí la rotación en los apoyos por diferentes esquemas de carga. Y si ustedes se dan cuenta, tengo diferentes esquemas de carga. En la bibliografía dice resistencia de materiales del doctor Jenner Villarreal Castro. Pero si nosotros tendríamos una carga diferente a la de esta tabla, nosotros podemos calcularlo manualmente. ¿Y cómo se calcula manualmente? Cálculo de los valores alfa por el diagrama de momentos por partes, o podemos dibujar por el diagrama de momentos convencionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el tramo AB y voy a dividir el tramo BC, ¿sí? El primer paso es determinar las reacciones en los apoyos. Debido a esta carga triangular, yo voy a tener una reacción en el nodo A de 2000 y una reacción en el nodo B de 1000 kilos. Si nosotros recordamos la clase del diagrama de momentos por partes, para poder encontrar esta expresión era equivalente a lo siguiente: el momento era igual a la carga Q por X al cubo dividido entre 6L. ¿Recuerdan? Esa es la expresión que dedujimos. Si nosotros reemplazamos el valor de Q, el valor de Q es equivalente a 1500. Voy a colocar 1500. X va a ser equivalente a 4. Entonces va a ser 4 al cubo dividido entre 6 por L. Y L para nosotros es equivalente también a 4 metros. Este valor es equivalente a 4000. Como la carga está dirigida hacia abajo, me genera momento negativo. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces ese valor de 4000 estaría dado acá. 4000, ¿sí? 4000. Es una ecuación de tercer grado. Y por esta carga puntual, nosotros sabemos que el momento es equivalente a P por X. P va a ser equivalente a 1000 multiplicado por X, que vale 4. Entonces voy a tener un valor de 4000.
4000 positivo. Como la carga está dirigida hacia arriba, me genera momento positivo. Eso es lo que vimos cuando estábamos realizando el diagrama de momentos por partes. En esta parte, como no existen cargas, voy a tener 0, 0. Y vamos a considerar, a partir del nodo central, para nosotros esto es izquierda, y esto es derecha. Entonces, voy a calcular el alfa a la izquierda, que va a ser equivalente al área multiplicado por el centroide, y el centroide siempre tiene que ir del extremo A, ¿sí? O del extremo 1 que estaba en nuestra bibliografía, que lo vimos hace un momentito. Entonces digo, ¿a qué es igual el área de esta gráfica que está del 1? Es equivalente a 1/4 de B por H. 1/4, B vale 4 y H vale 4000. Eso es 1/4 de B por H. Estamos calculando de esta parte. Eso. 1/4 de B por H. Multiplicado por su centroide a partir de acá, que es equivalente a 1/5 de B. 1/5 de B. B vale 4 metros. Ahí está. Y está en negativo porque es menos 4000. Más el área del triángulo de la parte de abajo. Ahora sí. Digo 1/2 de la base que va a ser 4 por la altura que va a ser 4000, 1/2 de la base por la altura, y su centroide a partir del punto A es 1/3 de 4, dividido entre la longitud 1 y la longitud 1 es 4 metros. Si nosotros vemos acá, vamos a calcular este valor de alfa a la izquierda, que va a ser de 1866,667, que es equivalente a esta expresión que ha sido calculado por fórmula, por tabla. Entonces, si yo necesito calcular los valores alfa de cualquier tipo de carga, tengo que calcular nada más el área por su centroide y directamente dividido entre su longitud. Y vamos a poder calcular el alfa de la derecha, que el alfa de la derecha es BC. Como no existe cargas, directamente va a ser 0. Entonces, de esta manera se calculan los valores alfa, ¿sí? Entonces, ahora, si aplicamos la ecuación, me voy a copiar esta ecuación acá por debajo. Copiar la ecuación un momento, por favor. Control C y me voy a colocar Control V. Entonces digo momento L1. Este valor, que es A por X dividido entre L, ahora va a ser equivalente a un valor alfa, que va a ser alfa y la vamos a considerar a la izquierda. Y aquí va a ser menos 6 veces multiplicado por alfa a la derecha, ¿sí? Derecha. Esa es la expresión. Entonces digo, el momento inicial por su longitud 1. El momento inicial va a ser momento en A por su longitud 1, que va a ser 4 metros. 4 veces el momento en A. Perfecto. Si desean, puedo copiar esto para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Y es esto. Esa es la ecuación. Esta es la gráfica, perdón. Entonces digo 4 veces el momento en A, que está acá, 4 veces el momento en A, más 2 veces el momento en B, más 2 veces el momento en E por la longitud 1 más la longitud 2, 2 veces el momento en B. La longitud 1 vale 4, la longitud 2 vale 5 y vamos a tener esto igual a eso, ¿sí? Más el momento en C por su longitud, que va a ser 5. Entonces voy a tener 5 veces el momento en C, que va a ser equivalente a esto. Va a ser igual a menos 6 veces el alfa de la izquierda. Y el alfa de la izquierda lo hemos calculado acá. Y el alfa de la derecha es 0. Entonces, si evalúo este valor de 6 por 1866 es 11.200 y estaría igualando a esta expresión. Pero también sabemos lo siguiente, que en este nodo
el momento es equivalente a 0, ¿no? Entonces, si sabemos que es 0, anulo esta expresión y voy a tener la ecuación 18 veces momento en B más 5 veces momento en C igual a menos 11.200, ¿sí? Ecuación 1. De esa manera calculo la ecuación 1, ¿sí? Ecuación 1. ¿Cómo calculo la ecuación en el tramo 2? El tramo 2, si esta era la viga real, la viga primeramente hicimos en el tramo ABC, ahora tengo que calcular en el tramo BCD, ¿sí? BCD. Si yo tengo la viga BCD, ahí está BCD, voy a tener una viga de este tipo. De la misma manera nosotros vamos a revisar la bibliografía y vamos a calcular el valor de alfa 1 o alfa 2 en función al nodo que nos represente. En nuestro caso el nodo central va a ser equivalente al nodo C. La parte de acá ahora es izquierda y la parte CD es derecha a partir del nodo C. Entonces, si nosotros veamos acá y comparamos la gráfica, lo que tendría que calcular nuevamente es el alfa 2, ¿sí? El alfa 2. El alfa ahora sería el alfa a la derecha, que sería 7 por Q, que va a ser 1500, la longitud que es 4 al cubo sobre 360, y voy a tener el alfa de la derecha. De la misma manera, puedo calcular por el diagrama de momentos por partes el tramo BC y CD. Las reacciones en el tramo BC van a ser 0 y en CD voy a tener directamente la reacción. De la misma manera dibujo el diagrama de momentos por partes y hago el cálculo de los valores alfa. Si ustedes pueden ver acá, haciendo un cálculo manual por diagrama de momentos por partes y por fórmula, tiene que salir el mismo valor y controlamos que está correctamente calculado, ¿sí? Una vez que hice de esa manera, voy a copiar esta gráfica acá abajo, voy a copiarlo, vemos lo siguiente, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, la expresión de la ecuación de momento, bueno, que estaba hace un momentito, voy a colocar directamente, digo 5 veces la longitud 1 por el momento en el punto extremo, 5 veces momento en B, más 2 veces momento en C, que va a ser el momento en la parte central, multiplicado por la suma de sus longitudes, que va a ser 5 más 4, y eso está acá. Estoy aplicando la ecuación. Más 4 veces el momento en D, es igual a 6 veces el alfa de la izquierda y menos 6 veces el alfa de la derecha, ¿sí? Pero nosotros también sabemos que en el nodo D, que en este nodo el momento es 0, ¿sí o no? Entonces el 4 veces por el momento en D va a ser 0, esto también se me anula y va a ser 5B más 5 más 4, 9 por 2, 18 momento en C igual a menos 11.200, ¿sí? Y voy a tener una ecuación. La segunda ecuación. Voy a anular. Primera ecuación, segunda ecuación. Resuelvo las dos ecuaciones y voy a encontrar los momentos B y C que estaba buscando. Una vez que resolvemos y encontramos los momentos en los extremos, hago el cálculo de las reacciones en cada tramo y hago el equilibrio del sistema. Por ejemplo, en el nodo B me sale menos 486, el nodo A sé que el momento es 0, pero acá menos 486, pasa acá, equilibrio el sistema, en el nodo C es menos 486, es a este lado, negativo, y en el nodo nodo C viene en este sentido, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, empezamos a resolver viga por viga, haciendo el equilibrio del sistema. Y lo único que hago por estática, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Calculo la reacción en una primera instancia. Voy a empezar a hacer el cálculo de este tramito. Voy a suponer que la reacción en B va a ser hacia arriba, así. Y digo, si hago sumatoria de momentos en A, digo la reacción en B por 4
menos 1/2 de la base, que es 4, por la altura, que es 1500, por su centro de gravedad, que va a ser 1/3 de 4, y menos 486. De acá saco la reacción en B, y por sumatoria de fuerzas verticales también voy a tener una reacción hacia arriba, que va a ser la reacción en A. Lo mismo hago en el tramo BC. Lo mismo hago en el tramo BC y en el tramo CD. ¿Sí? Todo el cálculo respectivo está acá, tramo BC y tramo CD. Una vez que hemos definido las reacciones para cada tramo, lo único que tengo que hacer es en sí juntar toda la viga. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, acá tengo en A tengo 1878,26 y en A 1878,26. En el nodo B voy a tener 1121.74 y tengo que sumar con este valor. Como es 0 directamente y tienen la misma dirección, voy a sumar ambos y me va a dar 1121,74. En el nodo C tengo que sumar las dos reacciones. Si están en la misma dirección, sumarlas, y si están en sentido contrario, tengo que restarlas, y va a ser equivalente a esta reacción. Y en el nodo D voy a tener esta. De esa manera resuelvo la viga y hago el cálculo de las reacciones en los apoyos. ¿Para qué me sirve esto? Este 1121 y el momento que me va a dar de 486. Directamente para dibujar el diagrama de cortantes, de fuerza cortante, y el diagrama de momento flector, porque ya estaría equilibrando en cada nodo, ¿no? En cada nodo. Entonces, de esta manera se procede a realizar el cálculo cuando yo tengo una viga hiperestática de tramo continuo, ¿sí? Primer ejemplo.